Muy buenos días tengan todos. Les agradezco una vez más que nos acompañen. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo desde hace 32 años. Soy la nutrióloga responsable de los deportistas de equipo representativo de aquí de la UNAM y también he dado clases pues en los posgrados de medicina de deporte y de enfermería de cultura física y deporte. Bueno. Eso es para que quienes no me conocen, quienes ya me conocen, pues ya saben que aquí estoy. Cuando tengo espacio, pues voy a la comunidad universitaria o atiendo, pero básicamente a lo que me dedico es a los deportistas de equipo representativo de la UNAM. Y hoy, el tema de hoy, pues es alergias alimentarias, que yo creo que es un tema importante. Es muy importante y vamos a ver, por ejemplo, para el nutriólogo es muy importante saber si la persona ya sabe que tiene una alergia alimentaria cuando se hace la evaluación del estado de nutrición de una persona, siempre hay que preguntarle si tiene alguna alergia alimentaria o alergias a otras cosas, pero obviamente que lo que más nos va a interesar es si hay alguna alergia. Y ya a la hora de preguntarle esto, pues las personas muchas veces nos dicen, no, no es una alergia, pero pues me cae mal a lo mejor comer coliflor o me cae mal comer algunas cosas o a veces simplemente no me gusta tal o cual cosa, ¿no? Y otros sí ya saben perfectamente que tienen una alergia alimentaria y en algunas ocasiones también confunden, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa con alergia a la leche y así pues sale la información, va saliendo la información. Entonces hoy vamos a hablar de esto de qué son las alergias y también lo primero es de que generalmente el nutriólogo que puede participar en esto va a ser importante conocerlo, lo necesita conocer el nutriólogo, pero la mayor participación va a ser pues no lo come. Si es alérgico a algo, no debe de consumirlo y vamos a buscar opciones que pueda consumir de otros alimentos para seguir obteniendo los nutrimentos que el alimento que le causaba alergia, pues, y que no puede comer, pues sea sustituido por otros alimentos. Pero realmente algún tratamiento, pues vamos a ver que no es el nutriólogo quien lo va a dar, sería el alergólogo quien va a estar en el tratamiento propiamente dicho de alguna alergia alimentaria, ¿no? El nutriólogo simplemente va a dar más opciones para lo que sería la alergia, pero pues yo creo que es importante revisar aquí. Por ejemplo, ¿qué es la definición de la alergia alimentaria? Bueno, la alergia alimentaria es una reacción alérgica que consiste en que nuestro organismo percibe como nociva una sustancia, normalmente una proteína del alimento, es casi siempre a lo que reacciona el organismo, y este contacto activa una respuesta inmunológica que se manifiesta en diversos órganos del cuerpo. Por ejemplo, algunas personas se saben alérgicas a la zanahoria. Y lo que se les hace curioso es que es a la zanahoria cruda. ¿Y por qué es a la zanahoria cruda? O sea, la zanahoria cocida no les causa ningún problema. Pues es justamente por eso, porque a lo que son alérgicos es a la proteína de una proteína que tiene la zanahoria, que aunque sea un vegetal, llega a tener proteínas, no muchas, pero llega a tener, y son alérgicas a esta proteína. ¿Y qué pasa durante el proceso de cocción? Pues que esta proteína se desnaturaliza y entonces ya no le va a causar alergia a la persona. Entonces, la persona puede comer la zanahoria cuando está cocida, cuando ha sido cocida, pero no cuando está cruda porque contiene la proteína enterita, tal y como es, y al estar cocida, pues se ha desnaturalizado y ya no va a funcionar como proteína, ya no le va a causar la alergia, ¿no? Entonces, esto ahí, pues es muy fácil la solución en este caso. Ahora, las alergias, por ejemplo, en los menores de 5 años, normalmente nos vamos a encontrar que son en su mayoría a la leche, pero a la proteína de la leche. Recordemos que estamos hablando de alergias, no de intolerancia a la lactosa, entonces la leche pues también tiene proteínas y en los niños menores de 5 años pueden tener alergia a las proteínas de la leche, a la proteína del huevo o a las proteínas del pescado, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente causa alergia en los menores de 5 años.
Y por eso el proceso de ablactación, de irle introduciendo nuevos alimentos cuando son bebés, pues se tiene que hacer de uno en uno de los alimentos para que se les va a dar para que así, si causa alguna reacción, se identifique claramente cuál fue el alimento que causó la reacción alérgica, porque si les damos luego algo mezclado, pues no vamos a saber qué fue lo que pudo haber causado la reacción alérgica. Entonces, esto es en menores de 5 años. Ya después de los 5 años, lo que es más frecuente es la alergia a la soya, sobre todo a algunas frutas y a las oleaginosas a las nueces y cacahuates es lo más común. Hay varios tipos de nueces y cacahuates es lo más común después de los 15 años y sobre todo muchas veces esto se empieza a ver en los adolescentes. Esto es lo que vamos a encontrar más frecuentemente. Ahora, cuántas personas alérgicas hay? Bueno, en los menores de 5 años se ha encontrado que solo el 8% pueden presentar alguna alergia alimentaria, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes, pero no son la mayoría de la población. Solo el 8% logra tener o presentar alguna alergia alimentaria. Y muchas veces pasa que a pesar de que no existe una cura como tal, algunos niños superan sus alergias alimentarias cuando van creciendo, ¿no? Cuando van creciendo logran tolerar el alimento que no, que les causaba la alergia sin que se manifiesten ya más, problemas. En muchos de los casos no es, obligatorio, pero puede pasar. En el caso de los adultos, solo el 4% de los adultos tienen plenamente identificada una alergia alimentaria. No digo plenamente identificada, así que se compruebe, no como lo que les decía que pues me cae mal la col o me cae mal las calabazas o algunas cosas así, ¿no? Sino que realmente identificadas es el 4% de la población adulta que van a tener una alergia alimentaria. Y la mayoría de las alergias alimentarias se desencadenan a causa de ciertas proteínas que les decía presentes en los alimentos como los mariscos, crustáceos, como camarones, langostas o cangrejo, puede ser cualquiera de estos. Al cacahuate, sobre todo, es a lo que se encuentra una alergia fuerte, pero también se puede presentar, como ya decían, las nueces u otras oleaginosas, no nada más en el cacahuate, pero de las oleaginosas es más común que sea el cacahuate. Al pescado también algunas personas tienen alergia al pescado, los huevos principalmente de gallina, porque bueno, es el que más se consume, pero pueden presentar también a los otros huevos, no quiere decir que sea exclusivamente los huevos de gallina, pero estamos hablando de las más frecuentes, ¿no? Y como es lo que más se consume, pues es el que más se presenta. A la leche de vaca, otra vez a la proteína de la leche de vaca, al trigo o a la soya. Es lo que vamos a encontrar en mayor cantidad que se van a los alimentos que más. Pero, como vamos a ver más adelante, algunas frutas, algunas verduras pueden causar reacciones también y que pueden identificarse como alergia, aunque no sean los casos con mayor frecuencia. Y bueno, ¿cómo se genera la alergia en sí? Realmente, ¿qué es esto de la alergia? Bueno, para empezar hay que recordar que para que se presente la alergia va a actuar nuestro sistema inmunitario, del cual pues en la pandemia del COVID todo el mundo hablaba, ¿no? Todo el mundo hablaba y decía que justamente si identificaban las proteínas, ¿se acuerdan de las espículas que tenía el virus del COVID ahí? Y que sobre eso era que nuestros anticuerpos las identificaban y creaban, perdón, nuestro sistema inmunitario las identificaba y creaba anticuerpos contra ellas para protegernos, ¿no? Entonces, de esto se habló mucho del sistema inmunitario y sí, normalmente la respuesta inmunitaria del cuerpo humano nos va a proteger contra sustancias potencialmente nocivas como las bacterias y los virus, ¿no? Es lo que va a atacar
andan, digamos, patrullando los glóbulos blancos. Si se encuentran algo así, pues lo van a atacar. Pero también reaccionan a sustancias externas, o sea, a muchas cosas que dicen, esto no lo conozco, esto no pertenece aquí, y entonces van a reaccionar. A estos se les va a llamar alérgenos, que van a causar una reacción alérgica. Y aunque estas sustancias pueden ser inofensivas, simplemente por ser diferentes, pues van a provocar esta reacción alérgica, ¿no? No quiere decir que sean, las proteínas, por ejemplo, como en el ejemplo que les daba de la zanahoria, no quiere decir que realmente le van a causar un problema a la salud de la persona, pero su sistema inmune las encuentra diferentes a lo que son las proteínas del cuerpo humano, y entonces va a desencadenar una reacción alérgica. Cuando se tiene una alergia alimentaria, el sistema inmunitario va a identificar erróneamente un alimento específico o una sustancia que contenga este alimento. Les decía que generalmente eso es una proteína, en los alimentos como algo dañino, ¿no? Entonces ahí en las nueces, otra vez, no es que las nueces hagan daño, sino que el organismo de la persona que presenta la alergia las va a identificar como que ahí hay algo que puede causar problemas, como una sustancia extraña, como una sustancia que hay que atacar, y va a reaccionar. Y entonces, en respuesta, el sistema inmunitario hace que las células liberen un anticuerpo conocido como inmunoglobulina E o IgE para neutralizar el alimento o la sustancia alimentaria que causa la alergia. Sí, ahí está representado en la imagen, obviamente es un dibujo por estas como Y que ven, esa es la inmunoglobulina. Y entonces va a generar estas inmunoglobulinas, y esto va a servir para que la próxima vez que la persona ingiere ese alimento, aunque sea en una cantidad muy, muy pequeña, el organismo, el sistema inmunitario del organismo la va a detectar, y entonces estos anticuerpos IgE y van a alertar al sistema inmunitario para secretar histamina, así como otras sustancias químicas en el torrente sanguíneo, y estas sustancias químicas van a causar los síntomas de la alergia, ¿sí? Entonces, es así como va a actuar nuestro sistema inmunitario, que es así como actúa normalmente para protegernos sobre microorganismos, pero en este caso la reacción la va a provocar una sustancia que, aunque no sea nociva, el organismo la está detectando como posiblemente peligrosa y va a reaccionar a ella, ¿sí? Las alergias alimentarias, esto creo que ya lo había dicho, bueno, es a los huevos, principalmente en los niños, el pescado en niños más grandecitos, porque a los niños muy pequeños pues no se les da, y adultos. La leche se da en personas de todas las edades. A los cacahuates en personas de todas las edades se presentan. Los mariscos como camarón, cangrejo y langosta en personas de todas las edades se da la alergia. La soya principalmente se da en los niños cuando se les intenta cambiar luego la leche de vaca o la leche paterna por leche de soya, se presenta mucho la alergia. Las nueces en personas de todas las edades, y el trigo principalmente en niños. Es como vamos a encontrar que es en la población que se van a presentar las alergias. Bien, en pocos casos los aditivos alimentarios, como los colorantes, espesantes o conservadores, pueden causar una alergia alimentaria o una reacción de intolerancia. Por ejemplo, hay un color rojo que se puede poner a las gelatinas o a los caramelos. Este color rojo, o a veces es el amarillo, pero me he encontrado más personas que es a un color rojo, al colorante rojo, que les causa a la alergia. Y entonces es esta sustancia, este color rojo, y por lo que va a tener que hacer la persona cuando lo sabe, pues es leer todas las etiquetas, obviamente no comer nada industrializado que pueda haberse pintado de color rojo o pueda haber usado este colorante,
Rojo, si es amarillo, está un poco más complicado porque es menos visible, digamos a simple vista, ¿no? Se podría haber puesto ahí algún colorante. Entonces hay que leer las etiquetas para ver si se agregaron estos colorantes a lo que se va a comer para evitarlos, ¿no? Y aunque no son alimentos, son, digamos, sustancias que se pueden estar presentando, que se pueden agregar a los alimentos, pues van a estar presentes en los alimentos y también tiene que identificarlos. Y entonces, pues muchas veces nos preguntamos, les decía, que la gente me dice, es que tengo alergia a la leche y ya cuando les pregunto, pues no es alergia, es intolerancia a la lactosa, que como les decía, la alergia a la leche, pues es a la caseína de la leche, al suero de leche, y la intolerancia a la lactosa se da al hidrato de carbono, o luego le llamamos al azúcar que tiene la leche, que es la lactosa, ¿sí? Y es un problema diferente. La alergia alimentaria puede fácilmente confundirse con una reacción mucho más frecuente, es más frecuente, llamada intolerancia alimentaria. Y si bien la intolerancia alimentaria es molesta, la intolerancia alimentaria es una afección de menor gravedad que no involucra el sistema inmunitario. Y al no involucrar el sistema inmunitario, pues pueden ser unas reacciones menos molestas, y sobre todo, que ahorita que veamos más adelante, que cuando se involucra el sistema inmunitario puede, en casos extremos, llegar a estar en peligro la vida de la persona. Y esto generalmente pues no va a pasar con una intolerancia alimentaria como es la intolerancia a la lactosa, porque esto simplemente pues se puede causar, va a causar síntomas muy molestos en algunos casos gastrointestinales, pero no va a pasar de ahí, no va a llegar a ser algo más grave. ¿Cuáles son los síntomas generalmente de una intolerancia? Pues son gastrointestinales, como acidez, por ejemplo, en el estómago, cólicos, dolor de estómago, diarrea, que puede ocurrir después de comer el alimento, ¿no? Muchos de estos se van a presentar con la intolerancia a la lactosa, que como decía, la lactosa es el azúcar que tiene tradicionalmente la leche y que simplemente se puede solucionar con la leche deslactosada, que lo que se hace no es que se le quite la mayor parte de las veces, no se le quita la lactosa, sino lo que se hace es agregarle la enzima que no tiene el cuerpo de la persona intolerante a la lactosa, que es la lactasa. La lactasa es una enzima que lo que se va a encargar es de separar la lactosa en dos moléculas más pequeñas, que son glucosa y galactosa. Y así por separado, las dos moléculas ya no van a causar los problemas a la salud de la persona. Y entonces la leche deslactosada, lo que normalmente se hace es que se le agregó lactasa, perdón, para separar la lactosa, y entonces ya no cause problemas. Por eso tiene un sabor un poco más dulce, no es que se le haya agregado azúcar, tiene un sabor más dulce porque por separado la glucosa y la galactosa dan un sabor más dulce que juntas como lactosa. Bien, entonces las intolerancias más frecuentes son a la lactosa, que les comentaba, la leche que se da a la leche, que es el azúcar de la leche, que le llamamos la lactosa, o al gluten, que esa sí es la proteína que vamos a encontrar en el trigo, en la cebada, en el centeno, y que ahí sí interviene y tenemos una plática sobre gluten, entonces si quieren ver más, pues pueden buscarla aquí en el Facebook Live de la Dirección del Deporte, o en YouTube también lo encuentran, sobre gluten. Y el gluten sí es una proteína, es la proteína de estos, que les decía, del trigo, de la cebada, del centeno, y lo que va a hacer ahí, va a pasar que si se involucra el sistema inmunitario, pero lo que va a hacer es que va a atacar al propio intestino de la persona, y entonces es lo que va a desencadenar una serie de problemas. Entonces,
pero se le considera también más una intolerancia al gluten, se resuelve simplemente no comer gluten, y entonces la persona que va a comer pues todos los cereales y sus derivados que no contienen gluten, como son el maíz, el arroz, el amaranto, la quinoa y la avena tampoco tiene gluten, tiene una proteína que puede causar en algunas personas problemas y en otras no, pero generalmente la avena es normalmente bien tolerada cuando alguien es intolerante al gluten. Entonces, pues puede comer todos esos maíz, arroz, amaranto, quinoa y todos sus derivados sin ningún problema, aunque sea intolerante al gluten, porque estos cereales pues no van a tener el gluten. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una alergia alimentaria? ¿Qué síntomas son los que vamos a encontrar? Bueno, para algunas personas los síntomas de alergia alimentaria a algún alimento en específico pueden resultar molestos, pero no graves, como esto, un pequeño salpullido. Pero para otras, una reacción alérgica a un alimento puede ser aterradora e incluso poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de que la persona lo conozca si tiene alguna alergia o no. Los síntomas van a variar entonces de intensidad y los síntomas de una alergia alimentaria normalmente se manifiestan de unos minutos a 2 horas después de ingerir los alimentos en cuestión y en raras ocasiones los síntomas pueden aparecer varias horas más tarde. Generalmente es un poco más rápido que se presentan. Ahora, hay algo que se llama alergia oral, que esta se da más sobre todo con las frutas, donde algunas personas que presentan esta alergia oral o que también se le llama síndrome tipo alergia, que afecta la boca y la lengua después de comer ciertas frutas y verduras frescas. Sí, los melones, las manzanas y la piña, sobre todo, entre otros alimentos que contienen sustancias que son similares a los pólenes, y entonces en las personas que son alérgicas a los pólenes pueden causar esta reacción alérgica, sobre todo nada más en la boca o a veces en la cara, ¿no? Entonces, pasa, generalmente no es grave mientras solo se quede ahí en la boca, no va a ser grave para la persona y simplemente con que no consuma el alimento, que generalmente es esto, manzanas, piñas o melones, pero pueden ser algunas otras frutas, este, no, no va a haber problema. La reacción ocurre con más frecuencia con los alimentos cuando se comen crudos, como les había dicho. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una piña, muchas veces las personas dicen es que me causa problemas la piña, pero la piña de la pizza no me causa problemas, porque la piña de la pizza pues ya pasó por un proceso también de cocción, ¿no? Entonces, o la manzana también que se puede cocer para algo tipo puré de manzana, pues no le causa tanto como cuando están crudos. Y la gravedad de la reacción depende de la cantidad de alimento que se consuma. Bien, a diferencia de las verdaderas alergias alimentarias, las personas con síndrome de alergia oral pocas veces desarrollan reacciones alérgicas graves como la anafilaxia, que ahorita voy a hablar que es la anafilaxia, ¿no? Entonces, no fue eso lo que le pasó a Blancanieves, obviamente a Blancanieves le dieron una manzana envenenada, pero bueno, esa es otra historia. Pero si está alergia oral, entonces no causa anafilaxia. Síntomas del síndrome de alergia oral, ahí vemos cómo se presentan, en esta foto de Medline Plus, y encontramos estos granitos que a veces también la gente los confunde y me dicen, es que me saca barros y creen que son alérgicos a algo, cuando muy frecuentemente los barros no tuvieron que ver con lo que comieron, ¿no? Pero entonces, no es lo mismo. Y los signos y síntomas más comunes ya de las alergias es hormigueo, picor en la boca, como ya vimos, urticaria, comezón o eczema, hinchazón de los labios, que ahí ya se empieza a poner feo el asunto, la cara, la lengua, la garganta o de otras partes del cuerpo, sobre todo si se empieza a inflamar la garganta y se empieza a cerrar, eso sí ya es un problema grave
porque la persona tiene problemas para respirar, ¿no? Esto vemos, este es como se puede hinchar la cara de la persona como una reacción alérgica, pero que también, si solo fue la cara, pues va a ceder con el tiempo, con que se dé algún antihistamínico y no va a pasar a mayores. Puede haber sibilancias, congestión nasal, dificultad para respirar, que sí ya empezamos con problemas más graves, sobre todo dificultad para respirar, puede ser muy severa. Puede haber también dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos con la alergia. Puede haber mareo, aturdimiento y desmayo, ¿no? Estos sí ya son sobre todo síntomas más graves, sobre todo el desmayo, pues ya, obviamente que todos estos nos están como se van poniendo más graves, indicando que hay que acudir al doctor. ¿Qué es la anafilaxia? ¿Qué son estos síntomas? En casos más graves, ingerir un alimento puede desencadenar un shock anafiláctico, y en la anafilaxia en pocos minutos se sufre intenso picor en cuero cabelludo, palmas, plantas, con enrojecimiento de la piel generalizado y dificultad para respirar. Esto es lo más grave. Hipotensión, o sea, baja la presión arterial, y puede haber pérdida de conocimiento. La persona se desmaya, puede ser justamente porque se le bajó la presión arterial. Y estos son entonces síntomas graves que nos indican que hay que acudir inmediatamente a un médico, ¿no? Aquí está la imagen, como se cierra: pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad para tragar, o puede haber para respirar, hinchazón de los tejidos de la garganta, ¿sí? Entonces, todo esto ya son síntomas más graves, árbol de la urticaria, son síntomas más graves que nos pueden indicar que es urgente que la persona sea atendida. Y la anafilaxia es una urgencia médica, o sea, cuando se empiezan a presentar estos síntomas, sobre todo en alguien que ya se sabe alérgico o no se sabía alérgico, pero después de comer un alimento se presentó, hay que recurrir al personal médico. No es cuestión de que le vamos a dar unas sales para que se despierte, no. Hay que acudir al personal médico porque es una urgencia médica que puede estar poniendo en peligro la vida de la persona. Entonces, es ahí muy importante. La reacción no depende de la cantidad de alimento ingerida, o sea, no es necesario que se comiera media bolsa de cacahuates, por ejemplo, sino la sensibilidad del paciente. Puede ser una parte muy pequeña, incluso que no se veía ahí una fracción de cacahuate que pasó, que se mezcló con otras cosas a las que la persona no era alérgica y pasó sin querer la comió, y eso puede desencadenar la reacción alérgica. Por ello es vital en estos pacientes no entrar en contacto ni con cantidades insignificantes del alimento, y de hecho tienen que leer las etiquetas cuando ya saben que les puede producir una reacción muy grave, como es una reacción anafiláctica. Tienen que leer las etiquetas, y a lo mejor han visto ustedes que a veces las etiquetas dicen: este alimento se pudo haber preparado donde también se preparó soya, o donde también se prepararon cacahuates, o donde también se prepararon algo con trigo, ¿sí? Se advierte porque entonces puede haber trazas del otro alimento en el producto que se está consumiendo, y pueden causar una reacción alérgica en la persona que sufre una reacción alérgica severa. Entonces, por eso, en estos casos hay que sí leer las etiquetas, ver que no traigan estas advertencias, o ver primero, obviamente, la lista de los ingredientes, pero también ver cuando traen estas advertencias que dicen: se pudo haber preparado donde en el mismo lugar o con las mismas bandas o todo el mismo proceso donde hubo tal o cual a otro alimento que puede causar reacciones alérgicas. La anafilaxia, los alimentos que producen con más frecuentemente esta reacción anafiláctica son los cacahuates y los mariscos. Generalmente son los que producen una reacción así más severa en las personas. Los otros que mencionábamos casi siempre sí producen problemas, pero no una reacción tan fuerte como es la anafilaxia. Y entonces, bueno, ¿cómo se diagnostica una alergia alimentaria? Pues hay pruebas cutáneas, hay pruebas de sangre y hay dieta de eliminación, ¿sí? Las pruebas cutáneas, obviamente,
pues esas las va a hacer el alergólogo. Las pruebas de sangre pues también va a estar ahí interviniendo el alergólogo. Y en la dieta de eliminación, que de momento diríamos, ahí va a estar el nutriólogo, no, también va a estar el alergólogo, porque es muy importante que se haga con cuidado, sobre todo cuando se ha presentado una reacción alérgica importante. La prueba de provocación o prueba de exposición, o sea, el alimento, si a lo mejor se comió, digamos, un pastel de algo, algo que tenía muchas cosas y no sabemos qué fue lo que causó la alergia, se podría después ingerir una pequeña cantidad del alimento sospechoso, perdón, bajo supervisión médica. Este tipo de examen puede ocasionar reacciones alérgicas graves y esta prueba solo puede ser realizado por un proveedor capacitado, ¿no? Si fue, por ejemplo, lo que es la alergia oral digamos, a la manzana, ¿no? Que le pasó a alguien, a lo mejor dice, bueno, sin problema puedo probar, a ver otra vez otro trocito de manzana o probar manzana cocida y ver si ya no me causó ningún problema y ya no pasa de ahí, ¿no? Pero cuando tuvimos ya más de sintomatología que avanzó más allá de algo simplemente ahí de molestias pasajeras en la boca, entonces no se puede volver a tomar el alimento a menos que esté la persona siendo supervisada por este personal médico capacitado. Sí, entonces ahí en Medline nos ponen la advertencia: nunca trate de causar una reacción al volver a consumir un alimento por cuenta propia, ¿no? Cuando hubo una reacción severa, especialmente, bueno, si la reacción fue severa, sí, o sea, si ya hubo falta de que sentíamos que nos ahogábamos, pues nada de que, ahora voy a probar a ver cuál de todas estas cosas fue lo que me causó el problema, porque puede estar la persona poniendo en riesgo su vida, ¿sí? La reacción puede ser más severa en la segunda ocasión y si al principio no fue tan severa, en la segunda ocasión puede ser más severa y poner más en riesgo la vida. Entonces, esto si se hiciera, pues se tendría que hacer siempre con la ayuda del médico o probar primero las pruebas estas cutáneas o pruebas de sangre para ver si hay una reacción alérgica. ¿Y cuál es el tratamiento de las alergias alimentarias? Y si hay un tratamiento o no lo hay. Bueno, pues obviamente que lo primero es evitar el alimento, ¿no? Entonces ahí les decía, ahí se interviene el nutriólogo en decir, bueno, ok, no puede comer nueces y qué es lo que nos está aportando las nueces, pues ácidos grasos saludables, pero puede comer aguacate y también va a tener esos ácidos grasos saludables, aunque no esté comiendo las nueces, ¿no? Entonces, ¿qué más? Nos dan algo de proteínas, pero pues ahí tenemos un montón de otros alimentos que nos pueden dar proteínas y que no sean las nueces. Y se soluciona el problema, ¿no? Evitando el alimento, que ese es obviamente lo primero del tratamiento. Perdón, ese es el primer tratamiento, que es evitar el alimento, ¿no? Que es el tratamiento más efectivo. Obviamente no consumirlo, por eso decía el leer las etiquetas, leer todo para ver que si estamos consumiendo un alimento industrializado, pues que no se le haya agregado algo de lo que la persona presentó alergia. El tratamiento de sensibilización, durante el cual, bueno, la persona come una pequeña cantidad del alimento cada día, debe ser supervisado por un alergólogo, ¿no? Esto sí se hace todo un proceso y, por ejemplo, en una de las páginas que revisé para esto, en la Clínica Universidad de Navarra, que por ahí aparece en, en las páginas consultadas. Ahí dicen, pues tenemos claramente tratamientos exitosos de sensibilización para dos, no me acuerdo ahorita para cuáles de las dos alergias, sin ningún problema, ¿no? Entonces, es importante, pero esto verlo, bueno, que se tiene que realizar con un alergólogo. Y también nos mencionan que hay otros tratamientos que incluyen inyecciones contra las alergias y el uso de probióticos contra las alergias,
pero estos tratamientos aún no han podido comprobar o demostrar al 100% que realmente ayuden contra las alergias. Entonces, no son recomendables todavía. Les decía esa otra página de la Universidad, de la Clínica Universidad de Navarra, pues dice nada más podemos asegurarle que contra estos dos tipos de alergia estamos seguros que podemos hacer el tratamiento de desensibilización, pero no contra cualquier tipo de alergia, ¿no? Entonces, pues lo más fácil es obviamente no consumir el alimento, revisar las etiquetas y pues puede ser incluso menos costoso de que estar haciendo estas pruebas. Ahora, hay muchas, a mí en mi práctica como nutrióloga también me ha tocado que llegan las personas con, se hicieron pruebas, porque a veces se hacen más pruebas, de las que deberían de hacerse innecesariamente, y se las ofrecen y les dicen, ¿sabes qué? Es que de acuerdo a esta prueba tienes el 10% de probabilidad de presentar alergia a tal cosa y el 15% de probabilidad de presentar alergia a otra cosa. Y entonces la persona se asusta y empieza a dejar de comer un montón de cosas de las que le salieron. Y yo cuando las he interrogado les digo, ok, que esas son pruebas diferentes de las que hace el alergólogo en una prueba cutánea. Esas nada más es como que una prueba, según de acuerdo a su genética, tienen esas posibilidades y les van diciendo. Las personas se asustan y dejan de comer un montón de cosas. Y yo les digo, ok, pero antes tú comías este alimento, sí, y te causaba algún problema, no, ni siquiera granitos, nada, no, en la boca, nada, no. Entonces, muchas veces se abusa, yo creo que de las pruebas porque pues nos las ofrecen en un paquete porque sonó interesante y cuando salió lo del genoma humano, que es ya en este siglo, bueno, pues empiezan a hacer un montón de pruebas sobre problemas alimentarios y como todos comemos, es algo que nos queda muy cercano, pero es algo que todavía yo creo que está tratado sin, muchas veces, les digo, sin el rigor científico adecuado, ¿no? Entonces, a veces les dan así una lista, porque yo lo he visto, era casi todo un cuaderno de todo lo que tenía posibilidades de pero que la persona ya consumía y no tenía ningún problema realmente al consumirlos. Entonces, pues sí, hay que acudir con el alergólogo cuando se está presentando algún problema, pero tampoco caer en este extremo de sentir de que cualquier cosa me va a causar alergia, ¿no? O que porque si ya oí una plática que la manzana puede causar alergia, pues a lo mejor me va a causar alergia y no, mejor no la como, ¿no? Hay que tener pues sentido común, ver que sí nos ha causado ya alergia, ya podemos identificar, ok, yo cuando como piña sí siento ahí algunos problemas en la boca, bueno, ya podemos saber que podría ser esa la causa, pero no, no es algo severo y no va a pasar a mayores, ¿no? Y eso sí, cuando se ha presentado un problema más severo, saber que solo con ayuda o en presencia de un alergólogo se va a solucionar. Y ahora sí, tratamiento en el momento, pues, inicial, bueno, si es alergia oral, si tiene síntomas únicamente en una zona del cuerpo, por ejemplo, una roncha en el mentón después de comer un alimento, es posible que no se requiera ningún tratamiento, ¿no? Simplemente se evite el alimento o como les decía, nos pasa ahí con la piña, pues la podemos comer poquito o comerla cocida, ¿no? En la pizza, en un pastel, ahí adornando algo y no va a haber ningún problema, ¿no? De hecho, incluso lo que es la alergia oral, pues ya pasa un rato y solitos desaparecen los síntomas y no va a pasar a mayores. Y ahí sí, si acudimos con el médico, pues nos puede recetar antihistamínicos, no andarnos recetando nosotros solos, sino el médico nos puede mandar antihistamínicos que puedan evitar la molestia, ¿no? Ya sabemos que podría causar algún problema y pues nos pueden recetar esto. Ahora, ya en las personas donde tienen importante, o sea, sintomatología muy importante que puede
causar reacciones ya anafilácticas, pueden tener, y esto pues a lo mejor lo han visto, si no en, en alguien cercano, lo han visto mucho en la tele, ¿no? Porque luego en las películas sacan que traen las personas su epinefrina inyectable y ahí traen sus cargas de epinefrina y se la van inyectando, ¿no? Y entonces, eso sí, es verdad, alguien que sabe que puede tener una reacción severa a algún problema, debe traer su epinefrina. A veces, por ejemplo, ahí hemos visto que a piquetes de abejas o a otra cosa que puede causar también una reacción severa anafiláctica, no necesariamente en un alimento, pero pues en estos casos sí se debe traer la epinefrina inyectable, saber usarla, obviamente, estar capacitados o incluso capacitar a los familiares, por ejemplo, en el caso de los papás o las mamás, para que puedan inyectar esto. Y de preferencia una placa o una banda como esta que si la persona, por ejemplo, se desmayó y está sola y con gente que no la conoce, pues sepan que lo más probable es que está teniendo una reacción alérgica y busquen entre sus cosas la epinefrina y si pueden ponerle la inyección, pues ponérsela y sobre todo, pues llamar a emergencias, ¿no? Entonces, siempre sí es recomendable que traigan una placa. Estas placas es como las que usan luego los soldados estadounidenses ahí con sus datos y entonces ahí se ponen, se recomienda poner los datos o esta banda que a lo mejor se puede ver más de moda, no sé, que advierta, ¿no? Que la persona necesita o que puede estar en riesgo de estar sufriendo una reacción anafiláctica severa. Si presenta cualquier tipo de reacción grave o en todo el cuerpo, incluso urticaria, pero si es en todo el cuerpo, o sea, no nada más hay 3 granitos en la cara, después de comer el alimento hay que inyectarse la epinefrina, que las personas que tienen esto ya diagnosticado, lo primero que van a hacer es inyectarse la epinefrina y ya después pedir ayuda. Primero es la epinefrina y después pedir la ayuda. Y acudir, aquí dice, de inmediato al hospital o a la sala de urgencias más cercana, preferiblemente en ambulancia, porque en la ambulancia pues hay personal médico capacitado que va a saber cómo reaccionar de acuerdo a lo que esté presentando la persona y llamar al número 911 o al de emergencia local. Aquí por lo menos en la Ciudad de México sí funciona el 911, pero también me parece que en el 5688722, que es el de, no me acuerdo cómo se llama, ahí también atienden estas emergencias, ¿no? Pero lo primero, si ya se sabe, es pues inyectarse la epinefrina como primero. Ahora, ¿qué va a pasar con el tiempo? Les decía, en el caso de los niños, es muy común que a veces algunas de las pequeñas alergias que presentaban cuando son menores de 5 años vayan desapareciendo con la edad, pero generalmente la alergia al maní, a las demás oleaginosas, nueces, pistaches, cacahuates, almendras, a los mariscos, en general estas sí tienden a durar para toda la vida, no se van a quitar, entonces la persona debe de estar, evitando siempre estos alimentos cuando ya se le diagnosticó que es alérgico a cualquiera de ellos y entonces pues lo que va a hacer es evitarlos. Y bueno, cuando contactar a un médico, ya lo mencioné, pero hay que recordar si la persona o uno mismo o la persona que tenemos enfrente tiene dificultad para respirar por constricción de las vías respiratorias, tiene un descenso abrupto de la presión arterial que puede causar un choque, se puede desmayar, tiene el pulso muy acelerado, tiene mareo, aturdimiento o ya se desmayó. Entonces, pues obviamente contactar a un médico, buscar a ver si tiene ahí lo que les decía, información de qué es, o si ya sabemos que es alérgico, pues ponerle la epinefrina si se puede, pero contactar inmediatamente personal médico para el tratamiento. Y bien, pues les agradezco mucho. Llegamos al final de esto, de las alergias alimentarias, que como les decía, aunque tiene que ver mucho con los alimentos, pues casi todo el tratamiento y la detección no es precisamente del nutriólogo, es más de quien va a hacer todo esto es el alergólogo, pero el nutriólogo va a contribuir al dar otras opciones de cómo sustituir esos alimentos que están causando los problemas de alergia.
Pues fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.